Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el domingo, el 20 de junio. Feliz Día de la Padre a todos los padres que no han podido llegar para estar con nosotros. Estamos aquí con un mensaje para, los padres, pero realmente para todos nosotros, para animarnos. Primero vamos a orar. Como saben, esta mañana, los que no están escuchando, vamos a estar en el Parque Codorus, aquí en Hanover. Entonces vamos a tener un picnic después del servicio. Y también hacerles recordar, para el 4 de julio vamos a estar en el campamento aquí también en Hanover. Entonces esperamos que van a poder estar con nosotros, si no hoy, el próximo evento. El próximo domingo estaremos en la iglesia, entonces venga, que esté con nosotros el 27, ¿ya? Estaremos ahí en la iglesia. Hay niñería, hay para los jóvenes también, los que están en los primeros cursos 1 hasta 5. Entonces hay clase hasta esta edad, entonces los demás vamos a estar juntos. Entonces eso es lo que vamos a estar mirando ahora. Aquí vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Ahora queremos orar por los que están pasando por las pruebas, la familia Beard, los suegros de Pastor Brian. Gracias a Dios que están mejorando ellos. También por el hermano Jamie Matthews y Pastor Raúl en sus recuperaciones. También David Weston, Carden, nuestra niñeta, tiene este tobillo mal todavía. Pedimos que tú toques a su vida, anímale. Y gracias, Padre, por estar. También queremos orar por Roberto y Viviana, una pareja ahí en Chicago, sufriendo con complicaciones. También pedimos que tú nos da oportunidad a testificar a otros de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí estamos. Hoy quiero compartir un mensaje del libro de Salmos. Salmos 91. Vamos a estar mirando Salmo 91, versículo 1 hasta el versículo 10 es la lectura si quiere leerlo. Voy a poner las notas, el bosquejo ahí en el internet, pero quiero mencionar que es bien nomás eso, es bien importante. Cuando hablamos aquí en versículo, bajo de las sombras, el título, Salmo 91, versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ahí voy a parar la lectura, hermanos, pero ahí se halla el punto principal. Bajo la sombra del Altísimo, bajo de la sombra. Ahí está, eso quiero investigar, predicar sobre este tema. En la sombra hay protección. En la sombra nos hace, no hace tanto el color, el sufrimiento, el sol no nos mata. Cuando estamos en la sombra, nos está defendiendo, como cuando estamos en el parque, ya queda abajo de la sombra, abajo de una carpa, protegiéndonos de lo que está pasando alrededor de la lluvia o del sol. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay una sombra que puede proteger, quiere protegernos, morando o viviendo, a morar bajo de la sombra, morando bajo la sombra del Altísimo. Encontrar descanso a la sombra del Todopoderoso. Los que viven amparo del Altísimo encontrará descanso
a la sombra del Altísimo. Ahí es el descanso, hermanos, en la sombra del Altísimo. Y ahí queremos mirar hoy. Voy a mirarlo en tres formas, este punto de estar bajo de la sombra. La primera, como mencioné ya varias veces, la sombra del Altísimo, la sombra de la cruz y la sombra de los hombres de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar como Día del Padre. Es el tercer punto, más va a enfocar a los padres que deben hacer como abrigos o sombra para los que andan en este mundo. Ahí entonces, como mencioné, para encontrar descanso hay que quedar en la sombra del Altísimo. Ahí se halla paz. Cuando vive ahí se puede sentir el paz. Los que caminan con el Todopoderoso hallarán paz en la sombra del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Los que caminan con el Altísimo, los que quedan abajo, que pueden ser encontrados en la sombra, bajo de la ala del Altísimo, como habla aquí más adelante en Salmos 91. Solo su sombra, nada más es nuestro refugio. Su sombra es nuestro refugio. Ahí podemos escondernos, ahí podemos quedarnos tranquilos. Declaro lo siguiente en versículo 2, acerca del Señor: solo Él es mi refugio, solo Él es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y eso es lo que tenemos que entender. Solo en Él hay descanso. Su sombra es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestra confianza. No hay otro como nuestro Dios, no hay otro como Él, y eso es lo que tenemos que entender. Por eso debemos quedarnos en la sombra. Aquí en Hanover hay un nido del águila. Ahí se ve cómo los padres protejan su cría. Está abajo de su sombra, están seguros, están protegidos del sol, de nieve, de lluvia, de todo. Quedan protegidos. Y eso es lo que tenemos que entender. Como Éxodo 3, como estudiamos en Éxodo 3 hasta 12, los dioses de Egipto no podían aguantar el poder de Dios. Dios fue una protección a los hebreos ahí en Egipto, de los dioses de Egipto, de las plagas que Dios mismo mandó a Egipto. Y eso es lo que tenemos que entender. Como los hechiceros mismos del faraón dijo en Éxodo 8, los dedos de Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos, sus dedos están moviendo las cosas. Ahí la protección es lo que ellos necesitaban. Para que conozcan que yo soy Jehová. Y eso es a propósito. Dios quería mostrar su poder, y de ahí venciendo los dioses, protegiendo suyos, y ahí mostrando su poder, y tan grande es Él. Eso es lo que tenemos que entender. Jehová nos puede cambiar de todo, y eso es lo que tenemos que entender. Pero no cambiar, cuidar de todo. Dios nos puede cuidar de todo, y eso es lo que tenemos que entender y recordar. Que Él nos va a proteger, Él nos va a cubrir. Y eso es lo que tenemos que entender. En el versículo 3, Él te liberará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y eso va a librarles de esto, va a proteger de los ataques de este mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. Nada puede separarnos de su amor, nada puede quitarnos de la sombra de su poder, de la sombra de su persona, de su presencia. Menos nosotros mismos podemos decidir. Ya, no hablo de la salvación, eso ya estamos salvados, pero ¿por qué ya el mundo se parece que está golpeándonos sin límite, sin control?
es porque hemos dejado la sombra. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede quitarnos del mano de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Son fieles promesas que son tus armaduras y tu protección. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Ahí su promesa es como las plumas de sus alas, es sus promesas, su palabra, protegiéndonos de todo. Y eso es lo que tenemos que recordar. Estoy seguro, y eso es lo que quiero decir, estoy seguro, en la sombra del Señor, cubierto por sus manos poderosas y sus alas de amor y misericordia, me envuelven cada día. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Confío en Él, porque Él es mi fortaleza, mi torre, mi refugio siempre. Mi esperanza se fija solamente en Dios. Aun Satanás se extiende su trampa, Dios nos va a ir protegiendo. Confío en el Señor porque me cuida. Soy fuerte en su nombre eterno. En el cuidado de mi Padre Celestial, confío en el Señor porque Él escucha y contesta mi oración. Eso fue una canción que debemos plantar en nuestro corazón. Confío en Él. Él es mi fortaleza. Y Él siempre, en Él podemos confiar y andar. Y mi fuerza es su nombre eterno. En Él podemos seguir adelante y eso es lo que tenemos que recordar. Es la primera sombra que aquí habla en Salmos 91, morando abajo la sombra del Altísimo, del Dios, de Jehová. Y ahora la segunda sombra. En la sombra, yo compartí algocito de eso hace algunas semanas como testimonio, pero voy a repetirlo. En la sombra de la cruz de Cristo. Y ahí es otra cosa. Aquí en los estados se necesita saber, ahí, abajo de la sombra de la cruz, hay todo lo que necesitamos. Como habla en Lucas 23:33, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Jesús fue crucificado allí y eso tenemos que recordar. Ahí es la esperanza, hermanos. En cuanto a mí, ahí podemos hallar todo lo que necesitamos en la sombra de la cruz. En la sombra del Altísimo es nuestra protección, nuestro refugio, todo. Ahora en la cruz, en la sombra de la cruz, podemos orar, podemos rogar, podemos buscar la salvación, podemos pedir liberación por medio de la cruz, por la sombra de la cruz. Suplicación se halla bajo de la sombra de la cruz. Y también someternos se halla ahí también. Jesús entregándose al Señor como Jesús se entregó por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender y recordar. Y eso debemos someternos, debemos orar o suplicar, pero ahora también debemos someternos, entregarnos a Él como Él entregó sí mismo por nosotros, por nuestra salvación, para que nosotros tengamos vida. Es por medio de Él. Y eso es la sombra de la cruz. Se halla para someternos. Y el tercero es salvar a los perdidos. Cristo murió para salvar al mundo, ganar almas, y murió en la cruz para salvar a los perdidos. Hasta el ladrón que está a su lado fue salvado, fue redimido por Él. Entonces en la cruz nos muestra, en la sombra de la cruz hay suplicación, hay someterse a Él, entregándonos a Él, se ve cómo debemos hacerlo. Y la salvación para todos, hasta los perdidos. Cristo murió para salvar el mundo, para ganar almas perdidas.
Y eso es lo que tenemos que entender. Los que va a curar las naciones, lo que va a curar la nación, los Estados Unidos y todos los países, es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Allí, abajo de esta sombra, abajo de la sombra de la cruz, oración, podemos orar, pedir perdón, liberación, podemos someternos a Él, como Él se entregó a sí mismo por nosotros, y podemos orar y ayudar a otros a llegar a punto a ser salvos, a salvar al mundo perdido. Ahí es la sombra de la cruz. También que tenemos que entender que Dios quiere dar vida a todos, a lo que no tiene, y quiere transformar a cada uno de nosotros a la imagen de su Hijo. Ahí se halla en la sombra de la cruz la transformación. Estar firme en todo, hermanos, seguir adelante, estaremos para seguir adelante en el Señor. Ahí la sombra de la cruz debe animarnos para seguir adelante, porque tenemos liberación. Tenemos la posibilidad de hacerlo, y eso es lo que tenemos que entender. No mira atrás, a la cruz, donde ahí nos salvó. Ahora el tercero, eso es más enfocado para los padres, pero también da para cada uno. Bajo de la sombra de un hombre de Dios. Ahora hablamos de estar bajo de la sombra del Altísimo, bajo de la sombra de la cruz, la salvación, la oración, salvar al mundo perdido y seguir adelante en el Señor, estar firme en todo por causa de la sombra de la cruz. Por causa de la cruz podemos seguir adelante. Ahora, como tercero, bajo de la sombra de un hombre de Dios. En la Biblia hay hombres de Dios, hay hombres que Dios sombra a otros, o protección y dirección. Otro ejemplo, Enoc, en Génesis 5, versículo 21 hasta 24, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalet. Y después de eso nació, después del nacimiento de Matusalet, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Caminó pues Enoc con Dios, y de ahí se fue. Y eso, un buen ejemplo de un hombre que dio una sombra sobre su hijo Matusalet, que hay que recordar, este hombre vivió más que todo, más largo su vida que cualquier otro hombre en la historia. Y tal vez por causa que de sombra de su padre Enoc. Y no solamente quedó de ahí, el bisnieto de Enoc fue Noé. Y Noé era un hombre justo. Génesis 6, 9 habla de esto. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces el bisnieto de uno. Y eso es lo interesante, hermanos, cómo la sombra de Enoc pasó a su hijo y a su bisnieto, y de eso le animó para seguir adelante. Otro ejemplo de eso es Abraham, con su hijo Isaac, con Jacob, con José, hasta que nació David de esta línea también. ¿Cómo será la sombra de este hombre de Dios, de Abraham, que impactó todas las generaciones tras generación? Alguien enseñó a Daniel, y fue, no sabemos cómo se llamaba, su padre, otro, pero el hombre dio sombra, protección, dirección a Daniel, y Daniel a los sus tres amigos que se habla de ellos en Daniel capítulo 3. Eso tenemos que recordar, hermanos, que Dios busca hombres que va a dar sombra a otros, o protección, dirección, ánimo, enseñanza, fuerza para seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando caminas con alguien, obviamente no vas
en dirección opuestos. Esto, hermanos, es importante. Si queremos dar sombra a nuestros hijos, a nuestros familia, a nuestros conocidos, tenemos que caminar en el que da mejor sombra. Tenemos que caminar junto con Él. Si no, estamos yendo en otra dirección, como así habló. Si caminamos con Dios, tenemos que ser en una dirección opuesta. Hemos 3:3 habla de eso. Andará dos juntos, no estuvieran de acuerdo. Sí, tiene que estar de acuerdo. Nosotros, si queremos caminar con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Debemos animar a otros a estar de acuerdo con nosotros, porque estamos de acuerdo con Dios para caminar y animarles a seguir adelante. Y como Jesús habló en San Juan 8:12, Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas. El que camina con Él en la sombra no está en oscuridad, pero más bien brillando ahí, porque Él es la luz. Pero no sol matándole, pero una luz clara para guiarle, para llevarle adelante. Y eso es lo que tenemos que entender. Si caminamos en diferente dirección, vamos a estar perdidos y tenemos que cuidarnos, hermanos, y caminar junto con Dios para que nosotros da una sombra a los que vienen junto con nosotros. Hay que caminar con Dios, hay que animar a sus hijos, a sus familias, sus conocidos a caminar junto contigo como tú estás caminando con Dios. Si no estás caminando con Dios, mejor no decirles, mejor no tratar de darles direcciones, porque va a mandarles mal. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. También eso lo podemos recordar. Guarda los mandamientos de Dios. Hay que guardarlos. La palabra de Dios, los mandamientos del Señor tu Dios, y transmítelas a otros. La enseñanza, hay que obedecerle y hay que compartirlo. Debemos ser como cañería para dar esta esperanza a otros. Como habla en Deuterónimo 8:6, hay que guardar la palabra de Dios, de Jehová. Hay que obedecer, hay que caminar, hay que andar en los caminos de Dios. Y ahí obedece los mandatos de Dios, del Señor tu Dios, andando en sus caminos y testimonios. Así es el primer paso, hermanos, debemos hacer. Obedecer y caminar con Él, para que nosotros podamos dar sombra a otros, protección, dirección, ánimo, fuerza. Y de ahí en Deuterónimo 4:9 habla también: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y eso es lo que... Y sigue un poco más. Antes bien, las enseñarás a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Debemos estar avisándole de lo que hemos aprendido de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otros que están alrededor de nosotros. Debemos guardarlos, no debemos olvidarlos, debemos agarrarlos con todo. Y seguir, no hay que dejarlos, no hay que borrarlos, hay que imprentarlo, hay que imprimirlo, hay que escribirlo claramente en nuestro corazón, en nuestra frente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Deuterónimo 6:7 habla de hay que repetirlos a sus hijos uno y otra vez. Hay que ir repitiéndoles una otra vez, como habla aquí. Y ahí, como dice, hablarás de ellas, de las palabras de Dios, estando en tu casa, andando por el camino, acostándose, cuando se levanta. Todo el tiempo hay que estar enseñando, hay que estar como sombra sobre ellos. Eso hablando de protección. Y eso es lo que está diciendo en Deuterónimo.
En Deuterónimo 11:19 también habla, enséñales a sus hijos, hablan de ellas, de las palabras de las enseñanzas, de las palabras de Dios en su conversación, cuando esté en su casa, cuando está por el camino. Cualquier tiempo hay que estar hablándoles, animándoles en su camino con el Señor. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, y tenemos que hacer. Si me sigues fielmente como habló, Dios habló a David. Más bien los descendientes de David. Hay que seguir fiel como David. Y hay que obedecer mis mandamientos, decretos, órdenes. Hay que obedecer lo que está establecido. Tenemos que hacerlo a una sombra, un ejemplo para otros, cómo seguir al Señor. Pues vivimos por fe y mostraremos a otros cómo vivir también, hermanos, porque por fe andamos, no por vista. Eso es lo que tenemos que recordar. Unas quotaciones que yo escuché. Algunos que caminan con Dios siempre llegan a su destino. Y eso, cuando estamos con Él, es seguro. Cuando andamos en la sombra de Dios, llegamos a donde Él quiere que lleguemos. Es seguro. Cuando caminemos, animamos a otros a caminar con nosotros junto con Dios, vamos a llegar también. Ellos van a llegar también. Eso es lo que tenemos que enseñar, hermanos. Y también queremos más hombres y mujeres que caminen con Dios y delante de Dios, como Enoch, Abraham, José, Moisés, Job y Daniel. Hay que decidir hoy si vamos a seguir Enoch y Abraham, José y Moisés, Job y Daniel. Todos andaban con Dios. No era una vida tranquila, pero hay que decidir hoy si va a caminar en la sombra del Altísimo, en la sombra de la cruz, dando sombra a los demás. Tenemos que caminar. Cuando camines con un hombre de Dios, tendrás luz en tu camino. Te va a alumbrar. Este hombre de Dios va a alumbrar tu camino y de repente tu vida va a alumbrar el camino de otro. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Alguien quiere alumbrar tu camino, pero también tú puedes alumbrar el camino de otro. Hermanos, cuando vives una vida de fe, tu vida va a alumbrar el camino de quienes caminan contigo. Como padres, como hombres de Dios, alumbran las sendas de los demás, de los que vienen con nosotros. Y darles un lugar sombrado y un lugar de protección. Voy a empezar esto de nuevo de la conclusión. Cuando vives una vida de fe, tu vida iluminará el camino de quienes caminan contigo. Como padre, como hombre de Dios, alumbra la senda de los demás, de los que vienen contigo, con nosotros. Dales un lugar sombrados, un lugar de protección y ayuda de luz y camino despejada. Hermanos, hay que ser una sombra, como sombra, darles un lugar con sombra. No en la plena sol para que le mate, le quite la fuerza. No, una sombra de protección para guiarles, alumbrarles, darles dirección. Eso es lo que tenemos que hacer. La sombra, hermanos, debajo de la sombra del Altísimo, debemos quedarnos para protección y dirección. La sombra de la cruz es la salvación. Lo que tenemos que recordar, para la oportunidad de orar, suplicar, buscar libertad y someternos al ejemplo de Jesucristo en la cruz. Y el tercero, que nosotros seamos una sombra
para los que vienen atrás. Y también que caminemos con hombres de Dios, no hombres de este mundo. Hermanos, que seamos una sombra, pero más que todo, caminemos bajo la sombra del Altísimo. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra. Guíanos en todo. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz Día del Padre a todos los padres. Y también si no eres padre, hay que llamar a tu padre o a alguien como era parecido a tu padre y felicitarle. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.